Bien, estamos entonces con un reportaje de Zoom de Expediente Político y la amabilidad de atendernos en estos tiempos tan difíciles y ocupados de un funcionario del Gobierno Nacional, el Chino Navarro, secretario de Acción Política Parlamentaria. Bueno, indudablemente esta nota grabada con días de anterioridad va a salir, como saben los lectores, el día sábado y bueno, seguramente ya va a tener una media sanción Chino la reforma judicial y vos como hombre de nexo parlamentario. ¿Qué impresión tenés de todo este debate con la aparición también de Cristina Kirchner diciendo que esta no era la reforma más importante que se esperaba, que quizás la reforma venga después? ¿Cómo ustedes ven todo este debate que se ha viciado, ¿no? de opiniones muy enfrentadas con la oposición? Por un lado, tener en cuenta que es un tema que le preocupa mucho a la política y a los medios de comunicación. No es el tema que le preocupa centralmente a millones de argentinos, que tienen otras prioridades. La pandemia, cuidar su salud con distancia social, con barbijo, cuidándose, con esa tensión que existe en algún sector social o en algunos sectores sociales de salir porque se busca el trabajo o porque uno está cansado por un tema psicológico de querer encontrarse con un amigo o de buscar simplemente el aire libre. Luego la situación económica, que a pesar del gran esfuerzo que hacemos del gobierno con muchas políticas, ATP, IFE, créditos blandos, crédito a tasa cero, tarjeta alimentar, obra pública que se está reactivando en muchos lugares del interior, toneladas de alimentos para sostener comedores, sabemos que a veces no alcanza y que no es suficiente. En algunos centros urbanos, principalmente del Gran Buenos Aires, la inseguridad. Y luego la preocupación que tenemos todos con los pibes. Van a pasar de año, qué va a pasar con la escuela, cuándo empiezan. Creo que esas son las prioridades de la sociedad. Claro esto porque si no pareciera que la reforma judicial, que a mí me preocupa, que a mí me interesa, le preocupa a millones de argentinos. No, a millones de argentinos no les preocupa lo que nos preocupa a vos y a mí, o a muchos periodistas y a muchos políticos y a muchas personas que están vinculadas a lo que alguna vez se denominó el círculo rojo. Si me permitís, sí, tomando estas palabras, y sé que vas a ir a ese punto, ¿no? La repregunta sería, dicho esto, y ahora ibas a ese punto, ¿por qué el gobierno lo pone en una agenda casi prioritaria? No, el gobierno, el presidente anuncia medidas. A ver, fue mucho más prioritario y mucho más importante el anuncio del éxito de la negociación con los creadores externos que la reforma del sistema federal, la reforma del sistema judicial federal. Sin embargo, en los medios argentinos, la negociación exitosa tuvo 1 o 2 días de análisis, mientras en los días previos se escribieron páginas, se hablaron horas en radio, en páginas digitales, en televisión, vaticinando el fracaso, lo mal que negociamos, que Guzmán era un inexperto, que Alberto no entendía, etcétera, etcétera. O el anuncio de que Argentina se asoció a 2 laboratorios, a 2 emprendimientos de investigación científico para tener la vacuna. Vaya si es prioritario, pero no es prioritario ni para los medios, incluso a veces para nosotros. Yo digo esto porque vos me repreguntás, si no quizás no lo hubiese dicho. Pero yendo a la reforma judicial, ¿qué es lo que me extraña a mí sorprendentemente? Se anuncia una propuesta del gobierno nacional, trasciende en los medios. No está mal que trascienda. No conocíamos el contenido, salvo el presidente, la ministra de Justicia y quienes trabajaron activamente en ese proyecto. La oposición tampoco lo conocía. ¿Qué hizo la oposición? Nos oponemos, no lo vamos a tratar. Sin conocer el contenido. Se hace el anuncio formal en Casa de Gobierno. El presidente convoca a toda la oposición. La principal fuerza de oposición, que Juntos por el Cambio, no va. Y dice, no lo vamos a debatir en el Congreso, porque esta reforma es para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que es un disparate, porque es una reforma del sistema federal nacional, si es federal es nacional, perdón, del sistema judicial federal, claramente expresa que todos los procesos anteriores se siguen manteniendo en sus jueces naturales. ¿Qué pasaría en Italia, Brasil, Francia, Estados Unidos, Polonia? Elegí cualquier país y se presenta alguna modificación importante del régimen judicial de ese país. ¿Dónde se presenta? ¿En el Congreso? ¿O se negocia antes
y se manda al Congreso algo cocinado. No, se negocia en el Congreso. ¿Quiénes negocian en el Congreso? ¿Quiénes discuten? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes corrigen? ¿Quiénes mejoran la propuesta? El propio oficialismo y sobre todo la oposición, porque ese es el rol de la oposición. No tenemos esa suerte porque la oposición en senadores decidió no participar. No obstante, sí se convocó, además de la oposición, que le corresponde naturalmente, porque forma parte del Senado, colegios profesionales, académicos, juristas, ONG, e incorporaron muchas modificaciones al proyecto original, lo que demuestra que hay absoluta voluntad de recoger propuestas, iniciativas, críticas. Ojalá en diputados esto cambie. Además, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dijo: tenemos tiempo, no tenemos apuro, como para que la oposición recapacite y discute y corrija lo que haya que corregir, sobre todo en una Cámara donde no tenemos quórum, donde dependemos de la oposición para tener quórum y dependemos de la oposición para tener mayoría. Con lo cual están dadas las condiciones para que haya una discusión genuina, porque cuando vos le preguntás a cualquier dirigente de la oposición cómo funciona el sistema federal, te va a decir mal. Y no quiero generalizar porque hay jueces, fiscales, miembros del Poder Judicial Federal que son probos, pero otros son un desastre. Con lo cual, que sonó el celular. Sí, no hay problema. Si querés te hago la próxima pregunta mientras ves el mensaje. Con lo cual, ojalá, repito, prevalezca la sensatez, la racionalidad y se pueda discutir ese proyecto, no pensando en el interés del gobierno ni el interés de la oposición, sino el interés de la nación. Pero obviamente que el tema de toda la institucionalidad se debate en el Congreso y eso es lo que corresponde. Ahora bien, que en diputados se desacelere esto, ¿significa que no le dan los números al actual oficialismo? ¿Esto hace que realmente se pueda abrir una negociación nueva con la oposición? ¿Vos crees que puede haber algunos cambios en la ley? Ojalá que sí. A ver, si son cambios para bien. Si yo tengo un proyecto de ley y vos sos opositor y me decís: Chino, el artículo 7, te propongo esta redacción que es mucho mejor, y yo verifico que es mejor, ¿por qué no voy a incorporar el artículo 7 que vos proponés? Sería necio, sería tonto si no lo hago. ¿Qué garantía tenemos que, además de la situación objetiva de número, donde somos la primer minoría en diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, integrante del Frente de Todos, ya dijo que hay tiempo y que espera que esto se discuta como corresponde entre fuerzas de la democracia. Por eso insisto, espero que la oposición recapacite y mejore ese proyecto que tiene algunos ítems de un proyecto, por ejemplo, que firmó Pinedo y Schiavone, entre otros senadores de Juntos por el Cambio en su momento, que se refería a la designación de jueces federales en el interior de la Argentina. Es decir, hay cuestiones hasta tomadas del gobierno de Macri. Indudablemente tendríamos que pasar un esquema en la Argentina donde la cuestión no sea pasar a rehenes de ninguno de los dos sectores políticos y que la justicia actúe objetivamente en las causas que están vigentes. Pero la pregunta que te quiero hacer ahora pasa por la semana política que se cierra con un Eduardo Duhalde que fue recontrainterpretado por sus dichos, algunos lo repudiaron, siento que desde el gobierno fueron mesurados porque le tienen algún respeto a la figura del expresidente. ¿Cuál es tu evaluación de por qué dijo lo que dijo? ¿No? Recordemos de que la Argentina estaba en peligro de un golpe. Ahora te voy a contestar, pero no quiero agregar algo a tu definición de no ser rehenes de las dos fuerzas políticas mayoritarias. Convengamos que hay actores del Poder Judicial que han actuado muy mal, que no son de la política, aunque la política tiene que ver porque seguramente los propuso, los eligió, que violentaron todas las normas procesales, legítima defensa, juez natural, debido proceso, cuestiones básicas del derecho. Y convengamos que hay actores mediáticos que también fueron parte de ese proceso. No quiero generalizar, pero si no tenemos un diagnóstico preciso de quiénes son los protagonistas de esta crisis, que no empezó
el 10 de diciembre del 2015 cuando asumió Macri, pero que se profundizó considerablemente con esa mesa judicial que funcionaba y que todos naturalizábamos, con escuchas que pasaban los programas de televisión de diálogos entre Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrile, que ni siquiera estaban vinculadas a una causa judicial y que si hubiesen estado vinculadas tampoco se podían pasar. Ya que me permitís ese entendamos paréntesis. que la política tenemos gran responsabilidad, pero hay otros actores del poder fáctico de Argentina que también se tienen que hacer cargo si queremos mejorar la institucionalidad y la vida de los argentinos. Permitime un paréntesis antes de ir a lo de Ubalde, ya que mencionaste a Parrilli. ¿Cómo no? ¿Estás de acuerdo con la controversial cláusula Parrilli que se ha dicho que puede ser una herramienta de persecución a periodistas? Me parece que no es una redacción feliz. Yo creo que el proyecto original era muy claro al respecto. Yo no lo hubiese incorporado, pero no soy senador, así que soy respetuoso de la voluntad de los senadores, sobre todo que vos decís que este programa sale dentro de unos días, seguramente hoy se votará y tendrá media sanción. Se rediscutirán diputados. Yendo a Eduardo Duhalde, tengo afecto y respeto por Duhalde, pero creo que sus declaraciones fueron absolutamente desafortunadas. Un hombre que fue presidente de la Nación, un hombre que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2 oportunidades, un hombre que sacó a la Argentina de una crisis muy grave como fue la del 2001, no puede diagnosticar de una forma tan errónea. Primero porque Argentina no tiene guerra civil desde 1853. Guerra civil fue unitarios y federales de 1820 a 1853. Lo que uno dice guerra civil, como la guerra civil española, como lo que le pasó a la nación que se llamaba Yugoslavia hasta hace unas décadas y hoy, consecuencia de guerras civiles, se ha desmembrado en otras naciones. No hubo un juicio de valor, sino que estoy describiendo. Y las Fuerzas Armadas que Duhalde describe son las Fuerzas Armadas del siglo XX. Y estamos en el 2020. Y después habla de Fuerzas Armadas de América Latina, cuando no es lo mismo la Fuerza Armada de Brasil, que la Fuerza Armada de Uruguay, que la Fuerza Armada de Bolivia o que la Fuerza Armada de Chile. ¿Sabés lo que dijo? Así que creo que hizo un diagnóstico absolutamente desafortunado. Y además hay un dato que no se puede obviar. La sociedad argentina, así como somos críticos y autocríticos en mi caso, de que el proceso político de los últimos 40 años y pico hemos empeorado, salvo honrosas excepciones, algún momento de Alfonsín, algún momento de Menem, momentos importantes de Néstor y de Cristina, todos los índices económicos y sociales del conjunto del pueblo argentino, paralelamente la sociedad argentina construyó un consenso y un contrato con la democracia. Por eso cada vez que hay elecciones vota entre el 70 y el 80%, según sea una elección de medio término o una elección ejecutiva. El pueblo argentino eligió como el mejor instrumento o como el menos malo, decidilo vos, a la democracia como el medio institucional de vida para todos los argentinos. Dicho esto, sí tomaría atención, aunque Duhalde también lo dice en forma exagerada, apocalíptica, a la cuestión social. Yo no veo clima de conflicto social en los barrios más humildes, pero eso se mide día a día, hora a hora. Es como una persona que vos le haces el hisopado y dio negativo. Pero por su situación, porque es un trabajador de la salud, porque es una persona, un trabajador esencial, porque está en contacto en situaciones de riesgo, vos tenés que tomarle la temperatura y analizar los síntomas permanentemente para saber si se contagia o no. La cuestión social hay que seguirla minuto a minuto y ahí se requiere, y eso es una responsabilidad de los gobernantes nacionales, yo soy parte del gobierno nacional, provincial y municipales.